Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los cibernautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales, especialmente a quienes nos ven a través de Roku, a través del mundo y de las pantallas, por supuesto, de televisión de CTV Barranquilla. Sigue un profundo debate sobre la propuesta del presidente de la República de invocar el poder constituyente. Poder constituyente que a juicio de algunos no está sometido a la rigurosidad de la misma Carta Política ni de las leyes que reglamentan los modos, las maneras o las formas como puede reformarse a sí misma la Constitución. Para otros, este tema debe seguir una rigurosidad procesal para no poner en entredicho la legitimidad y la legalidad de nuestras instituciones. Si bien el poder constituyente, invocado a través de una Asamblea Nacional Constituyente, tendría plenos poderes para redactar una nueva carta política, importa la forma como el fondo, dicen estos analistas. El presidente de la República ha dicho algo contrario a esta percepción, diciendo que no deberíamos ocuparnos tanto en la forma, sino en el contenido. Una perspectiva filosófica que ha puesto a pensar a más de uno en el marco también de si prosperan, avanzan y continúan en el Congreso de la República las principales reformas legislativas que ha puesto a consideración de nuestros legisladores. El panorama sigue generando un notable interés por cuál es el sentido, la razón, la justificación y el propósito. Algunos van más allá, diciendo que esta invocación a la Asamblea Nacional Constituyente es una retaliación, específicamente en el caso de la reforma a la salud, que fuera hundida en la Comisión Séptima. Y es realmente una forma de buscar otros mecanismos, otras vías para ejecutar un proyecto político que no gozó de la aprobación del poder legislativo en nuestro país. Las intervenciones a la CPS han sido una forma o un mecanismo de evitar que el objetivo se cumpla por encima del Congreso bajo las disposiciones que contemplan las leyes, principalmente las dispositivas de inspección y vigilancia. El tema está que arde como la temperatura en Barranquilla, una humedad intensa, una fuerte ola de calor en medio de una sequía que desata una humedad, como dice la mayoría de los ciudadanos cuando caminan con ese radiante sol, se siente un vapor que emerge del suelo. ¿Y será que el termómetro subirá la temperatura el día de hoy? Para analizar este y otros temas, hoy tenemos un panel de juristas invitados muy importantes del orden nacional. Desde la ciudad de Bogotá nos acompaña el doctor Ramiro Basili Colmenares. Ramiro Basili Colmenares es abogado litigante, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de Colombia, ANDAL, miembro de la agremiación que está generando el Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana. Entre otras dignidades, es además un eminente opinador jurídico y representante de muchos colegas abogados en nuestro país. Doctor Ramiro Basili Colmenares, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla.
Gracias, doctor Julio César Enríquez. Le agradezco su invitación y estaré presto a resolver las inquietudes que se presenten en el programa y que esperamos que todos los teleaudientes la deleiten y participen de esta gran discusión entre juristas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Basili Colmenaz. Desde la ciudad de Medellín nos acompaña el doctor Hernán Yacín. Hernán Yacín es abogado, docente universitario, columnista, también se ha destacado como defensor de derechos humanos, especialista, magíster, conferencista en el orden nacional e internacional, entre otras dignidades, servidor público, defensor público, investigador y por supuesto también un colaborador habitual en este programa. Doctor Hernán Yacín, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias a usted, Julio César, por la invitación, que me permite estar debatiendo con juristas de esta altura. Doctor Ramiro no lo veía desde una invitación que me hicieron en Cali hace como 2 años. Estuvimos debatiendo varios temas allí. Dispuesto a aportar algún granito a este debate. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Hernán Yacín. Desde el Valle del Cauca, muy cerca a la querendona, trasnochadora y morena capital de Risaralda, Pereira, está con nosotros el doctor Paulo Liscano. Paulo Liscano es abogado, litigante, especialista y experto en diferentes temas, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda, del Eje Cafetero y por supuesto también del Colegio Nacional de Abogados de Colombia, entre otras dignidades, y también colaborador habitual en este programa. Doctor Paulo Liscano, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, doctor Julio César. También acá viviendo una temperatura alta en todos los temas que siempre nos convocan a este maravilloso programa. Un saludo también a todos los telecomunicados de CTV y gracias por tenerme en cuenta en esta invitación de la que esperamos aportar algo a las ideas que trae maravillosas este programa. Muchísimas gracias, doctor Paulo Liscano. Entremos en materia con la pregunta que hoy está generando controversias, desencuentros, análisis, opinión y debate, que es la viabilidad de un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Aprovechando la calidad, la experiencia y el prestigio de los ilustres abogados que hoy nos acompañan, la pregunta obligada, doctor Ramiro Basili Colmenares, es la siguiente. ¿Es viable jurídica y políticamente la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el poder constituyente invocado por el presidente de la República? Gracias, doctor Enríquez. Frente a su pregunta, desde el punto de vista político del accionar político del Estado, están definidos los órganos centrales del poder público como son el gobierno como órgano y el poder legislativo, que son los auténticos poderes políticos del Estado. En este evento, el accionar político, pues, se torna un poco dificultoso porque existe una fuerza opositora que irá a discutir y a entrabar la invitación que ha hecho el presidente de la República de un poder constituyente en Colombia. Frente a este conflicto político, podemos decir que de pronto sale triunfante el gobierno nacional de acuerdo a las formas de cómo se haga una convocatoria directa, ya sea invitando al electorado o pretendiendo hacer una asamblea nacional. En el primer evento, el presidente de la República
puede convocar. Se dice que es el cuarto órgano de control político, que es el soberano del pueblo que está representado en el electorado y que generalmente pertenece a una de las organizaciones políticas del país. En este caso, si el presidente acude al constituyente primario, se evitaría de surtir las formas y formalidades para llevar a cabo este evento. Lo puede hacer porque el presidente convocaría al máximo órgano político y al máximo órgano de poder, que es el pueblo soberano. En ese evento, él podría recurrir a esa cuarta fuerza, que es la primera, y realizar una constituyente. Luego, él ha hablado de que lo fundamental es el contenido y la forma. En eso, yo me tomé la molestia de hacer una investigación y efectivamente se puede realizar pretermitiendo la forma con el fin de que sea directamente el constituyente primario el que concurra a las urnas a aprobar esa constituyente a través de un referéndum. En ese aspecto es procedente. En todo caso, mi estimado doctor, lo que sí realmente ha motivado al presidente, y yo lo escuché cuando en la Minga de Cali él decía que se estaba presentando un bloqueo entre el gobierno y el Congreso de la República. Pues en ese momento consideré que no era oportuno, ya que existen otros mecanismos para resolver esos bloqueos entre la rama ejecutiva, que es el gobierno nacional y de cuyo líder es el presidente de la República como jefe del Estado. Ese es el líder máximo de los tres órganos del poder público. Si realmente esa es la motivación, pues sería innecesaria hacer una constituyente para tales eventos, pues existen otros que más adelante le voy a explicar. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Basili Colmenares, por esta primera introducción. Doctor Hernán Yacén, ¿es viable jurídica y políticamente la invocación al poder constituyente y la reforma a la Constitución tal cual como la está planteando el presidente de la República a través de un mecanismo de cabildos abiertos? Y todavía no se ha anunciado específicamente cuál sería la ruta, pero nos ha dicho que ya está en marcha este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Yo considero que nuestro presidente, de alguna forma, como se dice en el póker, está cañando. A raíz de que, como dijo el doctor Ramiro, de la crisis que se ha presentado en cuanto a que sus proyectos base de su programa no han pasado en el Congreso. Pero no han pasado en el Congreso porque se ha dado una imposición y no una composición con las fuerzas políticas para tratar de sacarlos avantes. Ha querido hacerlo a través de una imposición. A ver, cuando ya se dio un proceso constituyente en Colombia en el año 91, en el 90, cuando salió la Constitución de 91, con la séptima papeleta, que fue una iniciativa estudiantil, popular, salió del pueblo. Aquí es el Ejecutivo quien, ante esa crisis que debe venir, porque no le pasan sus proyectos impuestos, quiere aupar al pueblo, a quienes todavía están en esa línea, que pues, si nos atenemos a las encuestas, cada vez va en declive, sin que nos metamos de lleno pues, en tema político. No es el mismo procedimiento entonces de esa constituyente que terminó en el 91. Generalmente esos procesos constituyentes corresponden a un tema de crisis institucional. Aquí la crisis, desde mi óptica, la está creando desde el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo.
hay un agrio enfrentamiento en este momento entre el presidente del Senado y el señor presidente, precisamente por las presiones que está haciendo el Ejecutivo sobre el Legislativo. Entonces realmente no hay esa crisis institucional, pero realmente incluso pues recordando que el señor presidente perteneció al M-19, el M-19 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí estuvo Navarro Boll, algunos otros asambleístas que venían de las huestes del movilizado del M-19, aportaron su grano de arena, hicieron la arquitectura institucional del Estado, donde hay unos pesos y contrapesos, donde hay unos mecanismos constitucionales para reformar la Carta Fundamental. Entonces ahora nos vienen a hablar de que está en marcha ya el proceso constituyente, aupando a esos sectores de población, va a Nariño, va a algunas poblaciones pequeñas, donde lo ovacionan como unido, pero realmente en las grandes capitales no se ven esas movilizaciones. Yo considero que es más una apuesta que está haciendo de presión el señor presidente, pero no le veo, pues salvo mejores criterios, no le veo un buen futuro a esto. No creo que haya un gran bloque poblacional del electorado que le copie a esto. ¿Y por qué no quiere seguir los cánones institucionales? Porque prevé el fracaso de llevarlo por esos cánones que señala la Carta Fundamental para reformar la Carta Fundamental, porque sabe que no tiene un apoyo mayoritario en el Congreso, que ese bloque mayoritario que creó al inicio de su gobierno lo dejó derrumbar por las imposiciones que ha hecho. Ya el Partido Verde se le está desmoronando. Hay una cantidad de partidos que, si no es a punta de lo que se dio en llamar la mermelada, no los logra alinear, a unos sí, a otros no. Ha tratado de dividir los partidos por dentro, etcétera, etcétera. Políticamente, jurídicamente, pues sería viable si el pueblo lo hace, ya lo hizo, pero lo veo bastante difícil, mi estimado Julio César. Un escenario bastante complicado a la hora de traducir esa voluntad literalmente soberana del pueblo en un hecho político concreto. Recordemos que el movimiento de la séptima papeleta, a pesar de reunir un amplio consenso nacional sobre la posibilidad de actualizar los protocolos institucionales que consagran la Carta Política, tuvo ciertas resistencias, porque la misma Constitución de 1886, con sus reformas, trataron de blindar a nuestra Carta Magna con unos mecanismos explícitos de reforma. Sin embargo, este consenso reunió a la mayoría nacional y sacó adelante lo que hoy conocemos como la Constitución de 1991. Doctor Paulo Liscano, ¿considera usted que es viable jurídica y políticamente esta iniciativa de invocar una Asamblea Nacional Constituyente desde las bases del constituyente primario o el poder constituyente? Sí, doctor Julio César. Con respecto a estas dos perspectivas, la política y la necesariamente social que tiene también incluida el Estado, y la representación ejecutiva que tiene el presidente, en este punto están disgregadas. El lenguaje en el que se han movido estos dos valores, uno el social que tiene el Estado y otro el político que le concede ser el dirigente de las instituciones y de los programas y funciones del Estado, no está siendo movido, no está siendo impulsado de la misma manera. Los proyectos que ha tenido de base el gobierno del presidente Gustavo Petro han querido mover unas bases bastante interesantes y importantes, como son la salud, como son el trabajo o la reforma laboral, como son la reforma pensional. Estas bases tan sociales
que llaman a una alarma que puede prender los intereses de las personas de la manera más, digamos, más interna, no necesariamente son los propósitos políticos de todo el andamiaje político que tenemos en este momento. En este momento, el poder del electorado, aunque se duele de algunas dificultades en estas bases sociales, no tiene el reflejo en todo el electorado o en toda la ciudadanía. Nosotros tenemos a un electorado que se ha alimentado de unas necesidades de cambio, y pensar que a través de una asamblea constituyente se quiera o se pretenda hacer un cambio tan radical en el que estamos poniendo en controversia no solamente algunas instituciones y algunos programas, sino todo el andamiaje político a través de la Carta, es una intención bastante ambiciosa. No podemos pretender obtener unos cambios económicos y políticos tan drásticos cuando ha venido una inercia también económica y política de tantos años y por unos gobiernos, digamos que tradicionalistas, en el que no han habido, en el que hay ya un arraigo de unas costumbres, de unas conciencias, de unas categorías sociales que no pueden ser cambiadas de una manera tan fácilmente, ¿no? Entonces, ese poder electoral, aunque bien lo decía el doctor Ramiro Colmenares antes, que se consideraría un poder como un cuarto poder, yo lo controvertiría desde una decisión que también va permeada por poderes tan importantes como las comunicaciones, como la capacidad que ha tenido la contradicción política que hay entre el pensamiento, digamos, de gobierno y antigobierno, y esto está haciendo que no tengamos todos la misma inercia ni la misma capacidad de resolver en un proyecto político que ampare a la Asamblea Nacional Constituyente como una única salida y como la salida que tendría que estar más robustecida por un gobierno que no tiene esa gran mayoría de capacidad de convencimiento para solamente reformar algunos aspectos, sino en la que también existe el miedo de que sea una excusa o una propuesta que pueda llegar a impregnar también otros aspectos políticos como los que tienen los gobiernos que nos han comunicado, que se han permeado dentro de estas informaciones como gobiernos de izquierda, en los que se ha atravesado por este cambio político, utilizando la reforma constitucional para poder llegar a un establecimiento más robusto, que pueda llegar a ser petrificado y que pueda tener unas incidencias a largo plazo que deterioren la democracia. El deterioro de la democracia ha sido denunciado reiteradamente por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuando hace unos meses hablaba categóricamente de que había un golpe de Estado blando, un golpe blando en marcha, en medio de una crisis institucional, la suspensión del canciller, investigaciones por parte de la Procuraduría, entre otras acciones anunciadas también por la anterior gestión de la Fiscalía General de la Nación, ponían las alarmas en el presidente e inclusive alertaron, y lo tratamos en este programa, a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, generando toda una tormenta política. Una voz que no era muy recurrente en Colombia de hablar de golpes de Estado, sobre todo a principios del siglo XXI en el que estamos, no así en el siglo XX, en el que también fue muy recurrente esta expresión,
Sorprendió el día de ayer la declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que hacer la constituyente de esa manera representaría un golpe de Estado. Esos supuestos golpes y esas supuestas transformaciones están generando una alta polarización en el país. Es hora de un llamado a la conciencia de unidad nacional y en ponernos a trabajar todos por resolver los problemas. El ciudadano que no tiene que comer en las grandes capitales y en las zonas rurales no está preocupado por golpes de Estado ni por reformas a la Constitución. Esto no significa que hay que subestimar las grandes reformas que necesita nuestra nación y las oportunidades de mejora que se presentan bajo la gestión y el mandato del gobierno nacional. Esperemos que no siga creciendo la polarización y que los puntos de acuerdo, de convergencia, de unidad, nos lleven a un camino de soluciones eficaces, eficientes y efectivas por el bien de todos. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Doctor Ramiro Basili Colmenares, para concluir esta primera parte del programa y este segmento, ¿qué podemos esperar en el marco de esa invocación al Poder Constituyente de avanzar en las reformas? ¿Caminarán las reformas en el Congreso? ¿Será una oportunidad para que nuestros legisladores espabilen, se avispen y saquen adelante iniciativas de cambio? ¿O insistirán con el hundimiento y sobre todo con el bloqueo de las iniciativas presidenciales, a veces sin la debida discusión que se espera? Y esto lo digo sin ánimo de sentar una posición política, pero pareciera que si bien unos van a la carrera por sacarlas adelante, otros corren más rápido por hundirlas. A ver, doctor Enríquez, en mi humilde opinión yo considero que el presidente de la República es un gran economista, un extraordinario economista. No le podemos negar esa virtud al doctor Petro. Pretender negarla sería ser uno inconsecuente con su formación profesional. Pero hay algo que yo he notado, que no sucede lo mismo en el campo del derecho constitucional, donde yo ubico al presidente como economista en un gran enano en materia constitucional. Los gobernantes deben saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus falencias. Cuando se asume el cargo de primer mandatario, es obvio que debe estar rodeado por grandes asesores. Y esos asesores, entre ellos importantes, son los maestros del derecho constitucional, del derecho administrativo, de la función pública, como aspectos extraordinarios en el manejo de la administración o de la cosa pública. En ese aspecto del derecho constitucional yo veo grandes vacíos en el gobierno nacional. Si lo que realmente juró el presidente el 7 de agosto fue cumplir con la Constitución y leyes de la República, entonces entran en el ámbito jurídico y el Estado es jurídico. Pretender desconocer la esencia del Estado es eliminar el contexto y arriesgarlo a la topa tolondra para que allí se desmorone todo. Me refiero a esto. Lo que se ha demostrado en este gobierno y en el Congreso de la República como órganos políticos es que desconocen ellos mismos la Carta del 91 con sus respectivas reformas a través de actos legislativos como el que sucedió en el año 2015 cuando era presidente el doctor Santos. Obsérvese, doctor, que en la Constitución política se le entrega las iniciativas a los parlamentarios, se le entrega la iniciativa al gobierno nacional,
se le entrega la iniciativa a determinados funcionarios con determinadas funciones públicas, como el procurador, el defensor del pueblo, que ahorita recuerdo, como también se le entrega a otros por iniciativa popular. Eso es una verdad de puño. Entonces, ¿qué pasa con relación a las iniciativas del gobierno nacional? Y voy a ser atrevido y voy a lanzar en este programa a la opinión pública conocer de lo que estamos haciendo como presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, ANDAL. Sucede que las iniciativas todas no se pueden medir con el mismo rasero. Y lamentablemente la Ley Quinta de 1992 a todas las mides con la misma dimensión y proporcionalidad como si se tratara de lo mismo. Y resulta que no es cierto. Las iniciativas del gobierno están por encima de las demás. Cuando el gobierno nacional, por conducto de su presidente y ministro del ramo, presentan una iniciativa ante el Congreso de la República sobre determinadas materias, no les dable al Congreso de la República meterle mano a esas iniciativas. No las puede tocar. Esas entran como Pedro por su casa y cumplen con el trámite legislativo para sanción del presidente y se convierten en leyes de la República. Me refiero al párrafo primero del artículo 154 de la Carta Política. Ahora, cuando se trata de materias diferentes, distintas a las señaladas en el párrafo primero del artículo 154 de la Carta Política, en ese evento el gobierno ejerce una influencia sobre el Congreso de la República, y esa influencia es que penetra la independencia y la autonomía de ese órgano. ¿Por qué? Porque solo esas iniciativas distintas a materias específicas solo pueden ser objeto de modificaciones por el Congreso Nacional. Entonces tenemos dos aspectos: materias específicas, párrafo 1, y párrafo 2, materias distintas por iniciativa del gobierno. Entonces, ¿qué hace el Congreso Nacional? Resulta que el Congreso Nacional, en una reforma sobre materias determinadas, le metió la mano a un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, esa ley fue demandada por un magistrado de la Corte Constitucional y efectivamente prosperó, y la Corte dijo: no, el Congreso Nacional no puede tocar esos proyectos de ley, ni modificarlos, ni objetarlos, ni cosa por el estilo, ni modificarlos. Por lo tanto, violó el canon 154, párrafo primero de la Carta Política. Pero en ese fallo tangencialmente toca cuando se trata de otras materias, dijo, tendrá sus limitantes. ¿Y cuál es la limitante? Que el Congreso de la República, cuando sea por iniciativa del gobierno sobre otras materias, solo les es permitido modificar esos proyectos. Entonces, ahora vamos a la materia. El Congreso de la República aprueba el Plan Económico de Desarrollo. ¿Y qué contiene el plan de desarrollo? El plan político del presidente Petro. ¿Y qué pretende el presidente Petro con la reforma en salud, laboral, pensional y agraria? Cumplirle al pueblo el plan político que le ofreció al poder soberano, que es el electorado. El electorado le aprobó el plan y lo eligió presidente de la República. Y ahora el Congreso se abroga el derecho, debe estar ordenando el archivo de sus iniciativas en materia de salud, y así va a pasar con la reforma pensional, con la reforma laboral y la agraria, que fueron banderas del plan político de Petro, y que eso sea así intocable o solo modificable por el Congreso de la República. Entonces el problema ha engendrado un conflicto de competencias,
¿Por qué? Porque la Comisión Séptima del Senado, Orondo, ordenó el archivo del proyecto de la reforma a la justicia cuando solo lo podía modificar. Y en eso consiste la demanda que he proyectado ante la Corte Constitucional y que la radiqué el 9 de abril de este mes y de este año, donde el secretario general, abrogándose una competencia que no tiene porque no se la da el reglamento interno de la corporación, me rechazó la demanda, porque ellos piensan que la jurisdicción, cuando se trata de resolver conflictos entre jurisdicciones, solo quien tiene jurisdicción en este país, según el secretario general de la Corte Constitucional, es la rama judicial. ¡Qué horror de concepto! Resulta que existe la jurisdicción de la rama ejecutiva del poder público, la rama legislativa y la rama judicial. Luego, no es monopolio de la rama judicial el poder de jurisdicción, porque el poder de jurisdicción la tiene todo servidor público del Estado, que tiene la facultad para que sus decisiones obliguen, manden, prohíban, hagan. Es el poder de jurisdicción. Y otra cosa es la función pública, que es la que le asigna la Constitución y la ley a ciertos órganos del poder para que ejerzan y desarrollen su función. Y de ahí se deriva la competencia. Entonces, yo lo que quiero aportar es que en este bloqueo que ha motivado al presidente Petro para convocar a una constituyente, no es de recibo. Es lo que tiene que es nombrar buenos asesores en materia constitucional que le digan al Congreso de la República cuáles son sus funciones y cuáles son las funciones del Ejecutivo. Y también le enseña a la rama judicial que esas funciones judiciales son funciones y no jurisdicción, porque eso no es monopolio de la rama judicial, sino la jurisdicción pertenece a todos los órganos del poder público, artículo 103 de la Carta Política, y a los demás órganos del Estado. De ahí que en lecciones elementales de derecho me enseñaron, de introducción al derecho en mi época, que todo funcionario tenía jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y hoy ese principio hay que aplicarlo. Los órganos del Estado todos tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Luego, la jurisdicción de la iniciativa del gobierno es presentar por iniciativa proyectos de ley que solo unos son modificables y los otros no. Y que el Congreso cede competencia al Ejecutivo para que por su órgano transiten las iniciativas y puedan ser ley de la República de acuerdo a un plan de gobierno que aprobó el primer poder, que es el soberano, el pueblo que eligió al presidente Petro. Un escenario, entonces, que demuestra el alto nivel de polarización. Según estudios recientes, Colombia es uno de los países más polarizados del mundo. Esa polarización se traduce en la traba de las iniciativas del Ejecutivo, más allá de si el Parlamento está de acuerdo o no con la forma y el contenido. Dos voces que están resonando en este momento en la opinión pública nacional: la forma y el contenido en materia de la invocación al constituyente primario, al poder constituyente, como se le conoce en la teoría constitucional y política. Por Hernán Yacine, en esta carrera por sacar adelante reformas que tienen origen en el Ejecutivo y también por una velocidad inusitada de hundir proyectos, ¿qué es lo que está pasando en el país? Caprichos, usted hablaba ahorita de ausencia de mermelada, se acabó el frasco de la mermelada, no hay que repartir, ha faltado falta de tacto en quienes ejercían las mayorías en el Congreso, se desarticuló. ¿Qué podemos esperar los colombianos de todo esto? Viene una carrera
sin frenos en un choque de trenes de las instituciones? ¿O hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de esta velocidad, de este camino acelerado en proyectos y en hundir proyectos? Julio César, usted lo acaba de decir. Este es un país muy polarizado. Supuestamente el Frente Nacional terminó por ahí en la década del 70, pero seguimos en una polarización, ya no el trapo azul y el trapo verde, pero seguimos en una polarización política bastante aguda. Ahora logra llegar la izquierda por una vía democrática. Y entonces el tema es que la izquierda que llega a la vía democrática debía o debe adaptarse a las reglas de esa vía democrática. En ese sentido, me da la impresión que el señor presidente tiene un gran ego y quiere sacar a toda costa sus posiciones. No ha habido acercamiento, o sea, y el acercamiento que ha hecho el señor presidente con los partidos es buscando dividirlos. Precisamente hace poquito hubo una crisis en el Partido Conservador, donde su presidente renunció, precisamente porque habían unos miembros de esa célula política que iban del lado de Petro y otros que no, concretamente un senador de origen antioqueño en esa colectividad estaba más del lado gobernista que al otro lado. Entonces ha tratado de dividir. El presidente es un gran estratega, una persona muy astuta. Yo no sé, muchos dicen que es muy inteligente, pero por lo menos hay que decir que es muy astuta. Es una persona muy versada en el tema político y ha sabido manejar esa vieja tesis de dividir y reinarás. Ha tratado de dividir y entonces creo que sin mucho tino a veces de los temas, como lo dijo el doctor Ramiro, no se ha rodeado de algunos expertos o a lo mejor se ha rodeado de expertos, pero no quiere oírlos. Lo que sucedió con el tema de los pasaportes. Entonces, más bien saca a la doctora Zamora de la Agencia de Defensa del Estado, a quien eleva su voz en contravía la posición del señor presidente, va para afuera. Entonces se está rodeando de una serie de áulicos que lo único que hacen es aplaudir sus posiciones, que a veces no son bien ponderadas, a veces salen de su maíz, que es una persona muy astuta, lo digo yo. Yo no me atrevo a decir que no sea inteligente, pero creo que es más astuta que inteligente. Esa astucia política, puede que sea muy inteligente, sobre todo en el tema económico, como el doctor Ramiro lo han catalogado como un excelente economista, pero en otros temas me parece que él seguía más por sus pálpitos, por sus deseos, por lo que tiene en la cabeza que por sus asesores, por unos temas ponderados y estudiados. Entonces es como le decían a uno la abuelita, es que quieren meter la cabeza por un ojal y sacarla de todas formas a como dé lugar. Y eso es lo que está tratando de hacer el señor presidente, de sacar la cabeza a como dé lugar en lugar de buscar consensos. Él habla de consensos, pero lo que está logrando son disensos. Y entonces ahora viene a tocar o a tomar esas riendas, esas banderas de convocar al pueblo y decir que ya la constituyente va en camino, porque se ha reunido con algunas poblaciones sin que sean escenarios multitudinarios y obviamente ha ido a donde tuvo fortalezas electorales y aún conserva algunas. Entonces, pues obviamente en esos foros donde están mis allegados, pues recibo todos los aplausos y todos los vítores, ¿cierto? Pero veo bastante difícil el panorama si no hay consensos. Si seguimos en estos disensos, tal vez que me sorprendió es que el máximo dirigente de Cambio Radical, el vicepresidente Vargas, haya hecho sí, arranque. Me gusta una constituyente, me gusta una asamblea, porque quiere derrotarlo en ese terreno. Yo veo muy difícil que esa aventura salga a flote. Respeto las posiciones del doctor Ramiro en cuanto a esa gran exposición que nos dio de derecho constitucional, pero el tema es que no se pueden hacer reformas, así hayan sido objeto macro de un programa de gobierno,
hacerlos a cualquier precio. Y en contravía de de las voces mayoritarias del Congreso, que de todas formas, si están en el Congreso, pues fue porque tuvieron un apoyo de su electorado y representan un grupo amplio de la población. Entonces, esa gran mayoría que tenía al principio en el Congreso, el señor presidente, él mismo se ha encargado de irlo derrumbando. Y ha tratado de mantenerla en una forma estrecha, muy, digámoslo, muy siguiendo las tesis maquiavélicas, tratando de dividir los partidos. No sabemos qué va a pasar realmente en este escenario, pero es un camino tortuoso. Y el problema es que cuando se presentan estos choques, como digo yo muchas veces, si los de arriba se enfrascan en las peleas en vez de llegar a consensos, el pueblo, entonces, si ve que los de arriba pierden la vergüenza en esos enfrentamientos, nosotros perdemos el respeto por la clase política y por las instituciones. Un país que está cuestionando no solo a las instituciones y a los líderes, la estructura misma del tejido social. Pareciera que nos hemos resignado todavía a los graves problemas que se han vuelto característicos de nuestro contexto. Un país con una amplísima riqueza hídrica, y no nos vamos a cansar de repetir esto en este programa. Ríos por todas partes y el agua desaparecida. No hay acceso al agua potable en la mayoría de las zonas del país. Problemas de conectividad, problemas gravísimos de inequidad, de exclusión, de pobreza, de abandono y de olvido de las regiones. Esperemos que esta polarización no sea un retén, un obstáculo para el avance de la nación, y que alguien tome la voz de intentar un diálogo que provoque la construcción de consensos y de acuerdos a escala nacional. Doctor Paulo Liscá, desde su óptica, ¿cuál es la perspectiva y la posibilidad que tenemos de que se acabe esta competencia desenfrenada de proponer por un lado y por el otro lado de hundir cuanta propuesta llegue al Congreso? Julio César, para tener ese termómetro en una perspectiva más íntima con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una discusión permanente y eso se da en nuestros grupos de WhatsApp, se da en nuestras conversaciones en un ascensor, en las conversaciones en la calle, con un café, y todo apunta a esa misma condición. Estamos metidos en un bucle, estamos dentro de un ciclo de cercanías y distancias con las decisiones que se van tomando de manera política. Nuestra educación política, desde como se ha trazado, ha venido con una inclinación, digamos, de centro-derecha, y ahora estamos teniendo una tendencia un poco más fuerte de izquierda, centro-izquierda, por decirlo así. Esto hace que nosotros tengamos una dificultad en los planteamientos con respecto a lo que debe ser un consenso. Cuando se está en permanente pugna por tratar de hacer prevalecer nuestros criterios por encima del otro, lo que estamos haciendo es que estamos denegando la posibilidad de que el otro nos aporte algo. Y de la misma manera, el otro está percibiendo la posibilidad de anular nuestro criterio pese a que podamos tener algo que aportar al suyo. Entonces, de esa misma manera se está viendo ese reflejo en los criterios de nuestro presidente. Ha venido de una educación política en la que ha tenido que vender su disenso como la propuesta de cambio, como la propuesta de reforma útil, la capacidad mesiánica de tener una
un giro positivo para las condiciones que tiene el Estado, pero no necesariamente lo que venía tiene que ser reformado radicalmente, ni tiene que ser contrarrestado, ni tiene que ser disminuido hasta el punto de anularlo. No, la visión que tenemos que tener es de aporte. Si el presidente hubiera tenido una condición más transitoria en su discurso, donde pudiera haber recibido de una manera más amable los criterios de cambio que está proponiendo, y de la misma manera sus contradictorios se hubieran ofrecido de una manera más propositiva, sin ser su ataque de una manera tan negatoria del cambio político, podrían estar aportando a un crecimiento. En los gobiernos de varios países, esos tumbos que ha dado ese péndulo de un gobierno progresista, digamos, a un gobierno más tradicional o con tendencia a la derecha, ha sido aprovechado para beneficio de la construcción del rumbo final, que es el rumbo de la ciudadanía, el propósito del pueblo social. Si se sigue argumentando, inclusive nosotros desde el mismo planteamiento que tengamos en los discursos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros grupos de WhatsApp, bajo un criterio de que si no está a favor de mi criterio, entonces lo tengo que descartar, estamos haciendo esa construcción negativa de todo lo que tiene que representar ese consenso. Nosotros tenemos que fundamentarnos desde un respeto, desde lo informado, con criterios para poder argumentar alguna perspectiva que sea constructiva, siempre con la visión constructiva, de que esa otra persona, a pesar de que se pueda equivocar, no debe ser motivo ni de burla, ni motivo de denigrarlo, ni tener una visión destructiva de su concepto ni de su criterio, sino tener siempre esa capacidad de elaborar la conciencia del otro, porque esa conciencia del otro me va a beneficiar tarde o temprano a mí, y va a ser un criterio que va a ser también desarrollador de mi criterio político y cuestionante de mis ideas erradas. Entonces, de esa forma, pues también estoy de acuerdo en parte también con el criterio del doctor Ramiro y del doctor Jacín, que estuvo hablando anteriormente, en que el criterio del presidente, el criterio del gobierno, no debería tener esa voluntad tan contradictoria, sino tendría que estar apostando a posibilitar algunos cambios con la capacidad, lógicamente, de modificar, o sea, de aportar lo que pues tenga una contrariedad evidente o que pueda llegar a ser demostrable por algún argumento técnico, científico, administrativo o económico, pero no con unas contraposiciones tan fuertes que estén dando vía a que ninguno de los proyectos políticos puedan llegar a tener un avance, por lo menos en cuestionar lo que podría llegar a ser mejor. Ya lo decía Albert Einstein, loco es pensar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Paulo Liscano, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Sin duda alguna, hay un elemento clave en este asunto, y es la palabra división. La división es una operación matemática que siempre va a provocar un resultado negativo. Un país dividido no puede avanzar hacia la consecución de sus fines institucionales. La República requiere, demanda y exige grandeza. Contraposición, sí. Debate, por supuesto. Críticas, sin duda. Pero encontrar factores en común que propicien la llegada de soluciones reales, efectivas, eficientes y eficaces a los grandes problemas que siguen siendo los mismos durante más de un siglo y pareciera que se están perpetuando en el poder. Doctor Ramiro Basili,
Colmenares. Escuchamos de buena fuente que usted es el autor de una demanda en la cual se describe, y nos acaba de anunciar eso en su anterior disertación, un choque de trenes institucional. ¿Podría ilustrarle a la teleaudiencia del Termómetro y al país en qué consiste esta iniciativa jurídica, cuál es su finalidad y cuál es su propósito? Primicia en el Termómetro por CTV Barranquilla, doctor Ramiro Basili Colmenares. A ver, mi estimado doctor, se tiene conocimiento público que la Comisión Séptima del Senado vetó ordenando el archivo de una iniciativa del gobierno como es la reforma a la salud. Eso es grave. Eso nos está demostrando que la Comisión Séptima del Senado no tiene asesores en materia constitucional. Y yo lo he comprobado, yo he visitado 2, 3 senadores buscando el respaldo a mi demanda y resulta que me ha pasado lo del Galileo. No le creyeron ni me han creído. Y resulta que en la reforma de 2015, el acto legislativo 02 de equilibrio de poderes le dio la competencia a la Corte Constitucional para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas jurisdicciones. Y retomo el tema. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es el poder del Estado que tiene para obligar a sus súbditos a que sus decisiones se cumplan. Eso es jurisdicción. Otra cosa es función y otra cosa es competencia. Si tenemos claros los 3 conceptos, entonces lo que el acto legislativo 02 dijo es que a la Corte le corresponde dirimir los conflictos de jurisdicción cuando se presenten entre los poderes públicos. Se puede presentar un conflicto de competencia entre la rama judicial y el Congreso Nacional, o viceversa, o también entre el gobierno nacional y la rama legislativa del poder público, como la que está aconteciendo ahora. Ante esos bloqueos, la Corte Constitucional debe entrar a resolver esos bloqueos, indicándole al Poder Legislativo la facultad que tiene para ejercer control interórganos sobre la iniciativa del gobierno, que es una en materias distintas. Una, modificar sus iniciativas. No puede hacer más, pero no puede ejercer el derecho de veto de decir, votado y aprobado por las mayorías, se archiva el proyecto. Eso es violatorio del orden constitucional, porque el único que puede vetar un trámite legislativo es cuando el proyecto de ley llega para sanción del presidente de la República, de acuerdo al artículo 200 de la Carta Política. Es el único órgano del Estado que tiene la potestad para vetar un trámite legislativo aprobado que pase para sanción del presidente. Él la puede sancionar o la puede vetar por inconstitucional o por inconveniente o por razones públicas. Es el único. El Congreso no tiene la facultad de veto sobre las iniciativas del gobierno. ¿Y qué hizo la Comisión Séptima del Senado? Vetar la iniciativa de la reforma a la salud y ordenó el archivo, que eso es lo que estoy pidiendo en la demanda, que se desarchive y se ordene continuar con el trámite legislativo. Y todo aquello que considere la oposición, llámese derecha, izquierda, como aquí se ha denominado un cuentigo que yo no creo, porque aquí lo que hay que respetar es la Constitución, y la Constitución no es de izquierda ni de derecha, es la Constitución. Y como Constitución se tiene que aplicar. Entonces la Constitución le enseña al gobernante de turno qué puede hacer y qué no puede hacer. Y eso mismo le acontece al otro órgano político, que es el Congreso de la República, qué puede hacer y qué no puede hacer. Y así le pasa a la rama judicial. ¿Cuáles son sus funciones? Ejercer el control judicial. Entonces, aquí el control judicial lo tiene la Corte Constitucional por mandato del artículo 241, numeral 11, artículo 14 del acto legislativo 02 de 2015.
Y eso es lo que produce violencia. Esa es la fuente de la violencia de este país. Y se ha engendrado y tiene su origen en los poderes públicos del Estado. O es que no podemos castrar la historia de Colombia. La historia de Colombia está montada sobre el Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Quiénes hicieron la violencia? Quienes no cumplieron la reforma del año 36. Y así nos traen una nueva constitución democrática constitucional como la del año 91 y hoy, sin haberse cumplido, sin haberse agotado ni desarrollado, la pensamos reemplazar. Entonces, no se tiene un sentido práctico jurídico de hacer valer las normas jurídicas constitucionales de nuestro Estado democrático. Y eso es grave. Entonces, ese es el esfuerzo intelectual que yo he hecho. Presentar una demanda ante la Corte Constitucional, que es una demanda inédita. No existen antecedentes históricos jurídicos en la Corte Constitucional sobre esta clase de demandas. Yo he dicho, usted, señores Corte Constitucional, tiene que intervenir ante el bloqueo del proyecto de reforma a la salud. Usted tiene que ordenar el desarchivo y ordenar el trámite legislativo, la continuación del trámite legislativo. Eso es lo importante de mi demanda. Entonces, ¿qué hizo el secretario general? Ah, no, se rechaza porque esta jurisdicción es competente, porque aquí los únicos conflictos de competencia son de la rama judicial. ¿Y quién dijo? O le dijo al señor que la rama judicial tenía un monopolio sobre el poder jurisdiccional del Estado, cuando el poder judicial pertenece al Estado y está delegado en todo servidor público. De ahí lo que me enseñaron en primer año de Derecho en Introducción. Todo funcionario tiene jurisdicción, pero no todo funcionario tiene competencia. Muchísimas gracias, doctor Ramiro Basili Colmenares, por estar con nosotros hoy nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, una situación que amerita un debate de proporciones académicas, jurídicas, políticas e históricas. Estamos viviendo un momento crucial en nuestra vida republicana. Se invoca al poder constituyente. Se quiere reformar el Estado y las instituciones. Una reingeniería social que procure resolver los grandes problemas en nuestro país. La pregunta que queda en el aire es: ¿tiene una reforma constitucional la capacidad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía? ¿Es la ruta que establece nuestra Constitución el camino propicio para avanzar al reencuentro, la unidad y la solución de nuestros problemas? ¿Es la carta política el escenario idóneo para el reencuentro, la reconciliación y la paz de los colombianos? ¿O por el contrario, es un carbón encendido agitando una llama apagada recientemente por el abandono institucional en la mayoría de los territorios? Esperemos que la unidad nacional, que es un mandato constitucional como deber y obligación del jefe de Estado, unir al país es una de las funciones esenciales del presidente, tenga un asidero más que jurídico y político, social en nuestro contexto. El presidente tiene los recursos, las formas, los instrumentos y ha demostrado también en otros momentos tener la capacidad. La pregunta es, ¿la voluntad está orientada a seguir polarizando o a convocar a la unión nacional? Esperemos que cada día nos traiga una buena noticia y la paz total
de la que tanto se habla deje de ser una utopía y sea un camino provechoso para todos los colombianos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.